La idea es que la ciudad es un todo, es un área donde está integrado tanto patrimonio en la zona, digamos, en los periodos o los estratos de tipo histórico anteriores a lo actual. También en el momento actual o en el siglo XX existe edificaciones, espacios, zonas que se pueden considerar también como parte del patrimonio cultural. Generalmente se hacen estudios de alguno de estos aspectos, pero no se ven de manera integrada. En este momento lo que nos importaba es tener una mirada a nivel de México, al menos de 4 ciudades. La ciudad de San Luis Potosí, la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de Mérida, Yucatán, incluida la Ciudad de México. La idea básicamente que tenemos es vincular, digamos, lo que se conoce comúnmente como patrimonio con las dinámicas actuales del territorio, ¿no? Para poderlos entender mejor y también, digamos, como en sí mismos, pero también en relación con la sociedad, ¿no? Cómo es su apropiación. Es decir, el patrimonio no se entiende solamente como piedras, por decirlo de una manera concreta, sino todo lo que constituye el patrimonio cultural, en este sentido vivo, ¿no? Que se mantiene a través de manifestaciones y expresiones culturales, incluida, por supuesto, la arquitectura. En cuanto al objetivo de desarrollo sustentable número 11, ciudades y comunidades sostenibles, el valor de este proyecto radica en la implementación de la tecnología de escaneo 3D como una alternativa para la preservación del patrimonio de la humanidad, a la vez que permite hacer de estos sitios accesibles a un mayor público por medio de recorridos virtuales en Internet. Está la idea de que el proyecto permita generar un acervo, materia prima para después hacer otras más investigaciones. Por eso también se están haciendo todo este tipo de registros, tanto con dron, con escáner, con fotografía, que permita poder tener y constituir un acervo. Además, la consulta de tipo documental, que también está conformando este acervo, con la idea de ingresarlo a una base de datos. Bueno, este es un proyecto que es innovador porque trata de involucrar 3 aspectos que normalmente se estudian de manera desvinculada. Por ejemplo, el asunto de la ciudad, el desarrollo urbano, del patrimonio y su conservación, y de la naturaleza y su conservación. El proyecto desde su origen es producto de un grupo que ya tiene mucho tiempo, que está conformado por la doctora Guadalupe Salazar, por ejemplo, la doctora Lucía Tello, la doctora Eugenia Salomao y también el doctor Marco Tulio Peraza y yo. Una posibilidad de ver al patrimonio de otra manera, porque generalmente se ve como una cosa que está estancada en el tiempo y en realidad tendría que verse como algo que se mantiene continuamente. Entonces a eso le llamamos en el proyecto patrimonio vivo, y en particular lo que hacemos es tratar de construir conocimiento en función de 2 cosas: tecnología aplicada a la conservación y a la divulgación del patrimonio, y analítica de la situación actual en los territorios. Entonces es una mezcla entre trabajo de tipo sociológico y trabajo técnico de registro. El equipo está constituido por arquitectos, diseñadores industriales, hay apoyo desde la arqueología, entre todos estudiar el fenómeno de, de las ciudades contemporáneas en relación también a las diferentes capas históricas. Básicamente esas 3. También tenemos apoyo de diseñadores gráficos, también desde la edificación. Y el otro equipo está también abocado a la parte teórica, tanto de lo que es el desarrollo urbano y su perspectiva territorial, como la conceptualización relacionada con lo que es el patrimonio. Y un concepto de patrimonio más amplio, no solamente en términos culturales y natural,
en esa relación bastante estrecha que creemos que no tiene que separarse, pero sino también incluirlo como patrimonio vivo, es decir, es parte inherente de la vida humana, de las comunidades, entonces no tendría por qué separarse también, porque se ve como objeto, tanto la naturaleza como los espacios edificados se ven como objetos separados de una vitalidad que significa que alguien lo habita, que alguien está allí y que desarrolla sus actividades en ella, ¿no? Estoy obviamente trabajando en el caso de la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida, como problema de conservación de medio ambiente y desarrollo urbano, tiene un aspecto particular que tiene que ver con su historia de las haciendas yucatecas. En el proyecto nos hemos planteado hablar de las áreas históricas de la ciudad y no solo de los centros históricos de la ciudad. Pensar solo en los centros históricos es asumir que es la parte histórica de la ciudad y todo lo demás no es historia. El caso que a mí me ocupa, que es el de las haciendas, es el mejor ejemplo para dejar claro cómo la historia de una ciudad no se limita ni mucho menos a su zona central. Por el contrario, toda la ciudad, en la medida que va expandiéndose y va abarcando otras zonas históricas, pues va siendo también parte de esa historia. Nuestra intención es tratar de hacer divulgación del patrimonio a través de didáctica. ¿Cómo se lograría esto? Más o menos en el plan que tenemos. A través del registro iremos construyendo productos que sirvan para hacer más amables el vínculo con la sociedad en general. Por ejemplo, hacer souvenirs, hacer formas diferentes de acercamiento, por ejemplo, a las fincas arquitectónicas, que se vean detalles que generalmente no se ven, que pasan desapercibidos por digamos, las personas que van a visitar y que, digamos, necesitan estos lugares, por ejemplo, cierta guía, ¿no? para poderse apreciar mejor. La idea es crear este archivo, un registro de todas las etapas que se puedan, todas las etapas con las que se cuente, con las que tengamos información, de las que tengamos información. Es decir, se están digitalizando los planos, desde el primer plano de la ciudad de San Luis Potosí a la fecha, ¿no? A la fecha ya con otras tecnologías que a lo mejor discutimos en breve. Los edificios ahora, por estrategia, son los que hemos estado digitalizando y creando su gemelo digital. Son edificios con valor patrimonial, pero propiedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En concreto, el Centro Universitario, Cultural Universitario, el Caja Real, y el edificio central de la propia UASLP. También hay un vínculo fundamentalmente con el INAH, que una solicitud para utilizar el equipo por un problema que tenían en particular que era urgente que se analizara, que era la columna de la Independencia que está en el Jardín de San Juan de Dios. Entonces hizo el escaneo para poder verificar el desplome que era evidente de una de las partes de la columna, pero también ya más en detalle poder ver fracturas, de poder identificar en todas sus partes de la columna las diferencias en términos de desplazamiento o de torsión que podía haber sufrido, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá en Mérida, yo al menos me he dado la tarea, hemos identificado 22 antiguas haciendas que están dentro del perímetro de la ciudad y que hoy están teniendo funcionamientos muy diferentes, que desde el punto de vista del estudio que estamos trabajando, no se podría decir que se están integrando de manera apropiada al crecimiento o al desarrollo urbano. Son una especie de burbujas, de islas fragmentadas que tienen usos muy diversos,
que sí tienen la condición de que están dentro del tejido urbano, que sí tienen la condición de que todavía tienen una importante carga de contexto natural, de condiciones de conservación de naturaleza y desde luego de condiciones materiales de patrimonio. En ese sentido, lo que estamos observando es cómo contextos históricos donde hay elementos para conservar, ya no son parte, no tienen mucho que ver o nada que ver con su cultura original, ya son parte de una cultura urbana, pero al mismo tiempo no son parte de una integración clara hacia los procesos urbanos. Las personas que están interesadas solamente en el patrimonio ya de por sí desde antes son aquellas que se acercan y tratan de entenderlo y de vivirlo, de apropiárselo, ¿no? Entonces por eso considero que vamos tarde, porque pues sí, el patrimonio no es una prioridad en la sociedad, ¿no? Pero en términos concretos el proyecto me parece que está tratando de acercarse a lo que se hace en otras partes del mundo y con una visión particular que es la que da el diseño y la arquitectura, que tiene esta posibilidad de acercarse desde las humanidades a los objetos. Esto tiene una ventaja que también lo hacen las artes, ¿no? En general, porque hay una dimensión que generalmente es difícil de trabajar si se hace de manera técnica, ¿no? Y esta es la dimensión poética de los objetos. Debemos verlo de otra manera, no solamente con el énfasis en el aspecto económico, aunque también por ahí se incluye el aspecto social y ecológico. Al final quedan desdibujados esos dos últimos, porque el peso es más grande en términos de economía. Que consideramos que sí es necesario también, pero el problema fue que bajo esta perspectiva la noción de patrimonio se considera como una mercancía, y también por el modelo cultural occidental, donde hay una separación que es del sujeto-objeto, de la naturaleza-humanidad, por mencionar algunas de esas polaridades que se han formulado por la modernidad, ha llevado a que no solamente el patrimonio se convierte en una mercancía por el aspecto económico, sino también hay una idea detrás en el sentido de ser una sociedad consumista, explotadora de recursos naturales, y también de no ver la integración, que es la parte de la propuesta por el proyecto, de que el patrimonio debe considerarse en términos de patrimonio vivo, que debemos estar hablando de un patrimonio vivo y también como parte del desarrollo de la sociedad en términos de una calidad de vida, de tener condiciones armónicas con la naturaleza y también de considerar el patrimonio en términos más amplios que simplemente en una delimitación, que en este caso se ha hecho con los centros históricos, sino hablarlo en términos territoriales.